Bueno, lo hemos anticipado, la presencia de Miguel Sileo, experto en negociación, todos lo recordamos, tenemos su imagen presente en lo que fue el robo del siglo, en Acasuso, en San Isidro, pero la presencia de Miguel Sileo obedece a varios temas. Yo quería lanzar como disparador los 26 años, sí, no me equivoco, que se cumplieron en septiembre último de lo que se denominó la masacre de Villa Ramallo, cuando un grupo de delincuentes copó el Banco Nación, la sucursal de esa localidad, y terminó mal, de la peor manera, con la muerte del gerente y otros que fueron tomados como rehenes, el contador además, algunos de esos delincuentes. Otro de los temas, la chica, la estudiante que en La Paz, provincia de Mendoza, se atrincheró, efectuó disparos, y más reciente en el tiempo, un alumno en nuestra ciudad que fue detectado con una pistola de aire comprimido, felizmente sin municiones. Ese episodio no pasó a mayores. Creo que son tres temas para enfocarnos en la presencia de Miguel Sileo. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, en principio, a ver, vamos a ubicarnos en la historia, ¿no?, del primer tema, que es el de Ramallo. Primero, aclarar que yo no estuve, no voy a hablar por boca ganso, voy a hablar lo que sé y por mis compañeros, ¿no?, de unidad. En ese momento de la historia, año 1999, se estaba dictando el primer curso de especialista en resolución de incidentes críticos en la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que el procurador de ese entonces, Matías de la Cruz, después falleció, un precursor al tema. O sea, el tipo vio la necesidad de que tenía que haber negociadores a nivel judicial. Hay que entrenar a los fiscales y a los instructores fiscales para que sepan cómo se maneja situaciones de críticas, sobre todo toma de rehenes. Yo fui convocado con otro compañero, el actual, ahora, inspector general Hugo Rascop, que está retirado. Siendo en aquel momento vos integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo había estado en el Halcón. Yo en ese momento de la historia estaba trabajando en comisión en capacitación y formación. Estábamos formando los centros de entrenamiento que hasta hoy están actualmente en vida, ¿no? Para poner en contexto, hoy brevemente abrimos un paréntesis. Hasta ese entonces no había expertos en negociación ante situaciones como la que se planteaba en Villa Ramallo. Este hecho marca un antes y un después en cuanto al procedimiento, ¿me equivoco? Claro, habían viajado 3 integrantes del Halcón a Estados Unidos y se habían capacitado. Sí. Pero no habían todavía, o sea, si bien Bresi, que era que fue jefe de policía, Bresi era el negociador estrella del momento del Halcón, o sea, el que más experiencia tiene en ese momento. Hizo un buen trabajo en Ramallo. O sea, él libera personas, 3 personas, después se complica. Pero voy a explicar, vamos al origen de cosas, que yo quiero poner en contexto dónde estamos parados en la historia. O sea que ese día, que creo que fue un viernes, estamos en clase en la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires con 50 alumnos, haciendo ejercicios roleplay. Y salta la situación de Ramallo. O sea, nosotros estamos ahora aprendiendo en vivo y en directo de algo que estaba pasando en la realidad. Entonces, bueno, nos quedamos conectados, después siguió, pues esto perduró durante mucho tiempo. Si tenemos una conclusión, es que no estaban todavía preparadas las policías para afrontar una situación de esta. Ahí hubo varias equivocaciones, pero nuevamente fue un hecho único por la característica de un robo en un banco, donde ya arranca complicado, porque en el origen de este hecho, que es un robo calificado dentro de una entidad bancaria, los delincuentes cometen el primer error, que se confunden a un empleado. A un repartidor de correo privado. No, a ese lo toman para entrar, al de clearing. O sea, así lo toman para entrar. Pero después se confunden con un directivo del banco a nivel gerencial, que teóricamente era el que tenía la llave, que nunca pasó eso, pero se lo confunden con un empleado de una televisión local, de una televisión de videocable local. Claro, que está de Canal 4, ¿no? Y lo meten para adentro. Esto es advertido por una compañera que está viendo por la ventana, y es la primera que llama a la policía, o sea que a minutos ya estaba rodeado el banco. Claro. Nunca tuvieron la posibilidad. Claro, ya arrancó, o sea, se hizo un perímetro como se pudo. Sí. Y acá pasa otra cosa. El Banco Nación es jurisdicción federal, es de la policía Tal federal. Cual. Entonces, el juez, que hace, convoca al GEOF, que en ese momento era la Fuerza Especial de la Policía Federal. ¿Por qué? Porque interpretaba que puertas adentro es jurisdicción federal, puertas afuera, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Grupo Especial, el Halcón.
ya tenemos dos comandos diferentes. Dos policías diferentes que van a trabajar sobre el mismo... ahí ya se empezó muchas manos en un plato. Claro. Ahí empezamos a complicar. Eso me di cuenta, llamaron a todo el mundo. Y como si fuera poco, en ese momento de la historia, no sé, pues, algún iluminado que creyó que siempre cada tanto aparece algún que otro iluminado, inventa grupos especiales, sin ningún tipo de formación, porque suena bien, o sea, grupos, fuerzas especiales, grupos especiales, o sea, vos te podés disfrazar de Superman, pero si subís al segundo piso y te quieres tirar, estás disfrazado de Superman. Lo más posible es que te hagas bolsa contra el piso. Es muy probable. Sí. Entonces, esto es lo que pasó. Citaban este grupo que se llamaba GEO, que era un grupo local de la policía de esa zona, sin entrenamiento. Y cuando tenés una situación crítica, no es que yo hablo ahora desde la lejanía, no, lo estudié. Sí. Se ven variables. Nadie vio la variable esa que se vayan. Lo sacan a Pablo Greci de la negociación a medianoche y empieza a hablar el abogado de los sujetos esto, y él estaba como haciendo de mediación, ya no una negociación, porque tiene un interés en el medio, ¿no? Claro. Y bueno, ahí se complicó mucho. Realmente trágico por la cantidad de personas que fallecieron. Por eso se llamaba la masacre de Ramallo, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó particularmente la atención es que de los 107 disparos que hicieron sobre el Polo, en el vehículo en el que se movilizaban los asaltantes, con el gerente, el contador y la esposa, 36 de esos disparos, en 36 segundos de esos 7 disparos, 48 proyectiles impactaron en el Polo, el resto en las víctimas. Ni un solo proyectil se contabilizó en los neumáticos de ese auto con las pericias posteriores. Por eso decían que un policía estaba como implicado en la cuestión. Ahí ya escapa, ahí realmente estaría hablando tontería, ¿no? Pero con referencia a lo que dice acá el compañero, yo recién estaba contando que estaba trabajando en la Subsecretaría de Formación y Capacitación, desarrollando el programa de lo que sería ahora arrendamiento policial. Precisamente ¿para qué? Para que haya disciplina de fuego en ese momento que sabíamos que la policía no había tenido una capacitación adecuada. O sea, hasta ese momento de la historia, año 98, estoy hablando, un año antes, ¿qué pasaba? La policía se iba entrenando en distintos lugares. Por ejemplo, había policías que se habían entrenado en infantería de Puente de 12, con una instrucción de instructores que, bueno, habían aprendido como podían, que sabían, algunos, otros no. O sea, había en la comisaría muchas veces que se enseñaba, el vigilante viejo le enseñaba al vigilante nuevo cómo hacer un procedimiento, bien, mal, a los ponchazos. Bueno, acá que pasó en el 98, se reestructuró todo, se hizo un plan de estudio y se empezó a capacitar la policía en lo que hoy sigue funcionando y es ley para ascender, que es entrenamiento policial. Sí. Bueno, yo estaba participando de eso como uno de los formadores. Fui uno de los 3 que inventó, yo no inventé nada, o sea, está todo inventado ya, pero uno de los que estuvo en ese tema para empezar. Bien. Ahora, a partir de la policía, evidentemente, cambió la temática de cómo disparar, cuándo disparar y dónde disparar. No se puede disparar en un auto, en vehículo, en pero movimiento. Supuestamente no le dieron una orden que disparen. Ese fue el tema. A ver, ahí lo que creo yo, hubo un efecto dominó. Uno disparó y dispararon todos. ¿Vos decís eso? O sea, esto es una suposición. Porque también decían que los querían matar para que no hablen. Claro, eso también debe ser una suposición. Claro, porque hay lo que saben los que estuvieron. Hay un hecho incontrastable que horas después que detienen a uno de los delincuentes es hallado ahorcado en el calabozo Martín Saldaña, y a partir de ahí se plantean muchas dudas, ¿no? Teniendo en cuenta el antecedente muy reciente de la balacera que produjo la situación. Un tema. O sea, a ver, nuevamente, hay que estar para saber realmente lo que pasó. O sea, si no estamos haciendo suposición, y a veces las versiones, y no por hablar mal de los periodistas, pero a veces las versiones periodistas va difiriendo y va acomodando a veces las historias para vender más. Sí, puede que sí. De todas maneras fue un hecho que conmocionó al país, lo tuvo en vilo durante casi todo un día y se transmitió en vivo. Recuerdo lo que fue esa toma de rehenes. Otro tema ahí, por ejemplo. Y los periodistas entrevistando en ese momento. Ahí está, otro tema. O sea, sí, cero protocolo, ¿no? Claro, o sea, no había un protocolo. El protocolo se empieza a armar al otro año,
lo hace el juez Irimia, arma un protocolo el juez Irimia después de la situación que tiene la Policía Federal en Paternal, no sé si recuerdan, también una situación que empezó en un taller de moto, una concesionaria de motos, y trasladan a la estación de Paternal, que fallecen ahí los malvivientes, y ahí este juez, que era el juez que estaba llevando la causa, después convocó, la parte de color de esto, ¿no? Convocó a los distintos profesionales y armaron el proyecto Daxi, que ese libro, como me toca a mí, ¿no? Sí. Ese libro es el que consiguen los ladrones del Banco Río para saber cómo era el protocolo de la policía. Vos fíjate que a mí el caso Ramallo me genera a partir de ahí un perjuicio en qué aspecto. Cada toma de rehenes que había decía, acá no queremos un Ramallo. Claro. O sea, esa amenaza siempre existió, y en el Banco Río también. O sea, hay una amenaza de que esto va a salir mal. Empezamos a los tiros. Bien. Y ahora otro de los temas que habíamos anticipado con la presencia de Miguel Sileo, ex negociador del Grupo Halcón, especialista en resolución de conflictos con tomas de rehenes, tiene que ver con algo mucho más cercano en el tiempo y que ocurrió en Mendoza con la presencia de una alumna armada que efectuó disparos en el establecimiento al que concurría y bueno, después de largas horas logró deponer su actitud y el hecho felizmente no terminó con víctimas fatales ni heridos. Bien, claro. A ver, cada tanto cuando hay una situación de estas características, o toma de rehenes o este caso de una chica trincherada, recurren a veces a Sileo, porque yo ya estoy retirado y cuento capaz, ¿no? Pero el tema ¿cuál es? Que ese día me empiezan a llamar los medios para que yo dé una apreciación. Yo hay veces que no salgo, cuando por ejemplo hubo una toma de rehenes conocida unos meses antes, de donde en un gimnasio un ex policía o un policía de entrada ya asesina a una persona, después toma de rehenes. Bueno, ese día también me llamaron, le dije que no, porque estaba en proceso de la toma de rehenes, o sea, en ese momento no es conveniente hablar. En este caso era diferente, ¿por qué? Porque empecé a notar que había variables que nadie se daba cuenta, y había al punto, y acá a veces también el periodismo, ¿no? Empiezan todos a llegar al lugar, policías y periodistas, y empiezan a transmitir. Estaban todos los medios, porque a mí me llaman de C5, de Crónica, La Nación Más, Canal 13, de todos lados. Y empiezan a entrevistar a todo el mundo, a preguntar que yo. Ahora bien, hasta este momento se sabía que esta chica estaba en el colegio con un arma y había disparado a los policías que habían querido tratar de convencerla, que se llama primer interventor. O sea, son los primeros policías que llegan al lugar del hecho y tratan de acomodar un poco la cosa. Desistir de la acción. Después, si esto no sucede, evidentemente llega el grupo táctico y los especialistas y ya se arma un comité de crisis. Sí. Se arma el comité de crisis, o sea, ya se empieza a perpetuar en el tiempo, entonces hay otra connotación. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, yo estoy al aire con unos periodistas conocidos, y me dicen, acá tengo una información urgente, veo que sale a veces, tengo una información, están diciendo de que en las aulas hay todavía gente escondida. Entonces yo le advierto al modo de sugerencia, para llevarlos un poquito, para que tampoco lo tomen a mal, de que si China tiene esa información, no la larguen, no la hagan pública. ¿Por qué motivo? Esta escuela, como todas las escuelas, tienen ciertos protocolos que son los comunes, de incendio. O sea, cada tanto hacen un simulacro de incendio para que todos se acomoden en un tiempo determinado, puedan salir acorde a la escuela, ¿para qué? Para que no haya víctimas. Por ser una zona serrana, también tiene protocolos de antisísmico. ¿No? Un sismo, un movimiento telúrico, salen todos de la escuela. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron suerte, salieron todos de la escuela, se recontaron, estaban todos. Pero acá este periodista larga así. Que había algunos. Claro, entonces, había gente. Entonces, cuando yo le digo, por favor no te hagas, dice, sí, pero es difícil que tenga un televisor en la escuela. O sea, ven a otra historia. Yo veía otra variable. ¿Cuál es la variable? La variable es la siguiente. No sabíamos realmente, no se sabía. En primera persona, yo estaba en el living de mi casa, ¿no? Bueno, no se sabía realmente cuáles eran las intenciones de esta chica. La figura en el procedimiento suena un poco crudo, pero se llama hilador activo. Bien, cuando sucede esto, hay otro protocolo, que no lo voy a decir al aire, obviamente, ¿no? Hay otro protocolo, que no es ese. Entonces, ¿qué pasa? La policía trabajó bien, se procedió bien,
pero no se llevó a cabo ese protocolo posiblemente porque se desconoce. ¿Ese protocolo por parte de policía o del establecimiento? De la escuela. Perfecto. Yo hace muchos años, nada que ver porque no fue oficial, hubo un tema en una escuela en la zona sur de Buenos Aires, donde 2 sujetos habían ingresado después de un robo, se habían escondido en la escuela. Bueno, se activó el protocolo, fuimos el grupo Halcón, lo buscamos, los encontramos, estaban escondidos bajo un tanque. Salió, no pasó nada. Pero el director de la escuela consiguió mi número, me preguntó qué se podía hacer, o sea, se interesó en el tema. Bueno, asistí, lo asesoré, obviamente, ¿no? Es un ciudadano, lo asesoré y entrené a los profesores para cómo se lleva a cabo esa situación, para saber cómo acomodar la cosa y no poner en riesgo al resto de los escolares. Claro. Y fue algo productivo, ¿no? O sea, tuvieron que hacer algunas modificaciones edilicias, porque no todas las escuelas están preparadas para ciertas cosas. Dudo mucho que en Argentina, no digo ya solamente una provincia, que en Argentina se hagan protocolos de este tipo. Y yo creo que deberían estudiar la cosa. A mí no me llaman porque yo estoy retirado, pero debe haber gente muy capacitada. Sé que hay gente capacitada que ha hecho cursos de la Embajada de Estados Unidos, como es el Halcón, como es el DOEN, como es la Policía Federal, que conocen estos protocolos de tiradores activos. Y que las escuelas, los establecimientos, las personas responsables vean cómo son estos protocolos, que en Estados Unidos son obligatorios en Estados Unidos. Cada tanto, 1 o 2 veces por año se tienen que hacer este tipo de simulacros. Sí, allá tienen episodios frecuentemente en algunos lugares, ¿no? ¿Cómo es que deben actuar en un momento así, si pasa en una escuela? Lo principal, lo que se pueda decir. ¿Y vos querías? Sacar a la gente primero, sacar a todos primero. Hay disparos, entra un tipo acá armado y empieza los tiros. ¿Qué haces? Salís a correr para la calle, pues no sabés si está en el hall. ¿Qué haces? ¿Te escondes? Esconderse. Listo. Sí. Hasta ahí llegamos. Después te sigo contando. El otro hecho, y más reciente, y que ocurre en Necochea, en una céntrica escuela, es la presencia de un alumno de 14 años con una pistola 4,5 milímetros de aire comprimido, sin municiones. Se dice desde el establecimiento que se activa un protocolo, se logra retirar el arma de fuego hasta la llegada de la policía y no pasa, afortunadamente, más nada que ese episodio. Bien, entonces esto trae una lectura, ¿no? O sea, hace un rato Hugo dijo, bueno, allá es muy seguido todo esto, pero acá también hubo. Recordemos Carmen de Patagones. Junior, claro, o Pan Triste. Sí. En Carmen de Patagones hubo una masacre donde fallecieron chicos. Que la ejecutó alguien que estaba siendo víctima de bullying. De bullying, o sea, acá yo no soy psicopedagogo ni estudio la minoría, eso lo tienen que hacer los profesionales. Yo solamente soy un mero policía retirado que trabajó un tiempito como negociador y opino sobre lo que sé y lo que conozco y lo que he estudiado. Bueno, pero tenés un perfil académico en la actualidad y podés hacer un aporte en ese sentido. Sí, a veces, pero bueno, no lo importante es que las personas que estén en este tema hagan una evaluación yo creo que trabajo más noble y más complicado que el docente no hay. O sea, tiene más hoy en día, ¿no? Porque hoy en día es terrible. Porque tremendo. El otro día hablaba con un policía de otra provincia, hablando sobre este tema puntualmente, sobre el tirador activo, y me hacía referencia a su propio hijo, ¿no? Que veía que sacaba plata de su monedero virtual. Claro, él pensó que era para pagarse un pancho y una coca en la escuela. No, resulta que era para un juego que había en las redes. Sí pasa mucho. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, o sea, cambió la performance de los chicos. Nosotros quizás por la edad que tenemos no lo vamos a entender, por eso hay personajes que son profesionales en el tema que evidentemente abarcan ese campo. Pero hay que tener mucho cuidado porque los chicos hoy, lo que yo puedo observar, ya mi hijo es grande, pero lo que yo puedo observar es que hay poca tolerancia a la frustración, es como que todo tiene que ser rápido, hay una vorágine por resolver cosas, y entonces eso genera descontento. Y el descontento, frustración. Pues, claro. Sí. Y por todo el bullying que se entiende todo. A veces los chicos no saben lo cruel que pueden ser con una
a esa edad capaz que no entienden o no dimensionan el daño que pueden estar ocasionando a un niño de su propiedad, haciéndole cargadas, chistes, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué opinás sobre el uso de los chicos de los juegos que usan de shooting, que es de disparos? A ver, yo creo que todo tiene una influencia. ¿Puede ayudar a que haya No soy un experto en el tema, ¿no? Pero a lo que yo me refiero, yo no puedo jugar a eso pues me mareo, porque yo ya estoy grande, ¿no? Tengo 62 años. Yo, de hecho, el teléfono lo agarro. ¿Cómo que no? No. Un counter ahí. No, prefiero ir al polígono y... yo creo que hay que estudiar todas esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que está prohibido ya a partir del año que viene en los colegios primarios el uso del uso celular en la provincia de Buenos Aires, creo que no lo leí mal. Eso ya es el daño que se está subiendo, porque ya por lo menos la atención dentro del aula tiene que ser única al profesor para aprender, si no estamos hablando de cualquier otra cosa. Claro. Yo crecí de otra forma, como habrá crecido Hugo, somos todos medio contemporáneos, ¿no? Sí, o sea, yo jugaba con un carrito rulemán, o sea, es otra historia, ¿no? Había bullying, pero no se llamaba bullying, era otra cosa, la salida te espero se llamaba. Entonces, y las cargadas, eso existía también. Siempre existieron. Bueno, siempre existieron. No se le llamaba bullying, pero ese tipo de conflictos se solucionaba o se buscaba, ¿no? Para mí, contrariamente, de la manera que lo expresó Miguel a la salida de la escuela. No, que aparte te decía... Y se terminaba ahí. No, o sea, esto es así. O sea, yo fui a un colegio que era corte reformatorio, ¿no? De chiquito, doble escolaridad. Y había muchos repetidores. Yo recuerdo que estaba en quinto, sexto grado y tenía compañeros de 16, 17 pirulos, o sea, que tenían bigote, tenían bigote los tipos, ¿no? Y si ese tipo te decía, escúchame, a la salida te espero, vos estabas todo el día mal, porque te iban a cagar. Y por supuesto, con miedo, con miedo a pasar salir. A la salida, sí. Y bueno, qué sé yo, era complicado. Era otra historia, otro mundo realmente, sí. En blanco y negro era el mundo. Sí. Otro mundo, distinto. ¿Y qué opinás sobre la inseguridad actual? Tema motochorros, que hay mucho. Mira, voy a meterme en un tema que seguramente me va a salir a la yugular, ¿no? Pero cada tanto me llama alguno y me dice, che, Miguel, ¿qué arma me puedo comprar? Porque ¿sabe lo que pasa? ¿Viste? Bueno, a ver. Vamos a ver, yo cuando mudé a Necochea, yo venía de Sarajevo. Yo venía de conurbano bonaerense profundo, vi toda la vida por esa zona, o sea que yo realmente tuve una trinchera. Cuando me mudé a Necochea, los que conocen mi casa saben que no estoy faltando la verdad. Cámara de seguridad, sensores, alarma y un montón de cosas más que no voy a decir. Pero bueno, entonces, ¿pero para qué? Y porque hay una cuestión. Si te la van a dar, te la van a dar igual por más que tenga alarma. O sea, pero el tema es que si el tipo está en duda, dice, ¿acá tiene alarma? Tiene reja, tiene perro. Y esta no, y voy por esta. O sea, hay una prevención. O sea, vos tenés que, lamentablemente, que invertir. Lo último que tenés que comprar es un arma. Claro. Porque para tener un arma, sí, muy lindo, todo, pero si vos arrancás como arranqué yo a los 7 años, 8 años, pues mi papá era cazador y me enseñó a tirar. Y después a los 22 fui instructor de tiro. Como lo hizo mi hijo empezó muy chiquito a aprender y ahora es instructor de tiro, es policía, está trabajando de esto. Es diferente, porque vos tenés una filosofía de toda la vida con armas y sabés. A ver, si vos te vas a comprar un arma, por media seguridad, cómprate un perro, macho. Claro. Primero. Hace buena compañía, es el mejor amigo del hombre. Total. Y no te va a dar gasto el día de mañana, porque lo peor que te puede pasar, después de lo que viene después del PUM. Claro. Después del PUM. Y si no estás entrenado, lo más posible es que el PUM te lo peguen a vos. Claro. Porque no es el hecho de estar en un polígono y tirar un cartoncito que no se mueve. Es una situación real. Hay que tener mucho entrenamiento y cabeza fría para disparar a una persona, a un ser humano. Y aparte el tema, no sé qué pensás vos también del tema de hoy en día de la salud mental, que no cualquiera puede manejar un arma. Por supuesto, pero a ver, por eso hay legítimos usuarios, por eso hay que pasar por una serie de requisitos claro. para tener legítimos usuarios para poder adquirir un arma. Ni hablemos de la aportación, eso es otra historia. Sí. De la mejor manera en cuanto a la objetividad, ¿cómo ves a la policía de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la capacitación, la formación? Hoy te escuché decir que antes el policía viejo enseñaba al nuevo, hoy se ha perdido, está vigente. ¿Qué ves en las nuevas generaciones de policías? Yo hace 6 años que me retiré, y me retiré siendo instructor en las Fuerzas Especiales Halcón, que es la elite de la policía. Claro. A ver, yo estuve trabajando en el centro de entrenamiento local,
estuve dando clases de tiro, después ya la verdad estaba cansado, ya me empezó a afectar la edad. Ahora, siempre es poca la capacitación que se da. Yo soy un exigente. Yo vengo de donde vengo, entonces tengo otra visión de lo que es una policía. Quizás demasiado exigente. Pero para mí es poca la cantidad de horas que se le da. Me encantaría. ¿Están bien? Y sí están bien, pero si tendría más, mejor. Y es muy complicado. ¿Por qué? Porque el hecho de la fortuna que se tiene que mover en capacitación, solamente a nivel disparos, ¿no? O sea, una caja de cartuchos sería una fortuna. Los instructores están, eso es bueno. Pero bueno, ¿están bien? Sí, están bien, pero me gustaría que estén mejor. ¿Por qué? Porque soy exigente. Porque si no, a ver, si no exigimos que el policía sea mejor, nos vamos a quedar siempre en el tiempo y nos pasa por arriba la vorágine del mundo. Y aparte me parece que hay mucha policía que le falta manejo de arma, ¿o no? Hasta donde yo trabajé, sí, muy esporádicamente aparecía un tipo que era un cachivache. Pero, o sea, realmente hablando, ¿no? Cada tanto. Nuevamente le digo, yo vivía acá en Necochea, cuando vine acá, empecé a trabajar en el centro de entrenamiento, o sea que conozco la mayoría de los efectivos de la zona. Entre toda la cantidad de policías que pasaron mientras yo estuve, nuevamente, eventualmente aparecía una policía que era un poco que no le interesaba mucho el tema, o porque ya era muy grande y que ya se estaba por retirar, pero la mayoría de los efectivos pasaron por las escuelas de policía, tuvieron su entrenamiento primario, pasan anualmente por entrenamiento policial, así que bueno, pero nuevamente, siempre es poco. Claro. Miguel, muy productiva tu presencia para nosotros, para la audiencia, sobre todo de temas muy actuales y muy sensibles como los que abordamos. Esperemos que no sea la última, sino una sucesión de próximas charlas y muy contento de que haya venido. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la atención, saludos a la audiencia y bueno, seguiremos, nos veremos por la playa, ahora que tengo un Chihuili que me compré, que lo estoy arreglando. Disfrutando es para una charla larga para tener con supuesto. Miguel Sileo, experto, negociador en situaciones traumáticas como tomas de rehenes, estuvo aquí, lo escuchaste en Punto de Vista por Ecos Diarios. ¿Qué está pasando? Te lo cuentan los protagonistas.